que se están conectando. Feliz tarde, feliz noche a todos los que están conectándose a esta hora. Vamos a estar aquí conectados en esta reunión. La idea del día de hoy es que podamos aclarar muchas inquietudes sobre la importancia de tener una nutrición consciente. Para esto vamos a tener un expositor el día de hoy invitado que ya está conectado aquí con nosotros. Le voy a compartir mi pantalla para presentárselos oficialmente. Mientras tanto, cuéntenme desde dónde se están conectando. Por aquí ya vi que de Bucaramanga. Por aquí hay varias personas de Santander. Cuéntenme por el chat porque ese va a ser el mecanismo por medio del cual vamos a estar comunicándonos el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna inquietud que quieran que estemos compartiendo, pues ese va a ser el mecanismo por medio del cual nos vamos a comunicar y vamos a estar compartiendo. Entonces, hoy nuestra charla, la importancia de la nutrición consciente desde Nikken. Recuerden que tenemos 5 fuentes vitales de energía, dentro de los cuales una de ellas es la nutrición, es una buena alimentación. No se trata de comer, sino de alimentarnos. Y pues hoy no les vamos a hablar nosotros. Tenemos un invitado que es el doctor Leonardo Viveros. Él es médico cirujano, especialista en medicina biológica integrativa, medicina regenerativa, nutrición regenerativa y es de la casa. Él ya ha compartido con nosotros ya varios espacios donde ha podido compartirnos toda su experiencia y todo su conocimiento de cómo mejorar nuestra calidad de vida a través de la nutrición. Entonces, muy buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Quiero saber si me están escuchando y me están viendo bien. Ahí te escucho perfecto y te vemos muy bien. Bueno, muy bien. Qué chévere. Y como lo decías, la nutrición es una de las fuentes vitales de energía y hoy vamos a hablar un poquito de la importancia de la nutrición consciente. Súper, Leonardo, y bueno, pues ya te dejo con micrófono y auditorio listo. Yo al final estaré leyéndole las preguntas a Leonardo. Por acá ya nos saludan de que están desde Lima, desde Neiva, desde Popayán. Pues bueno, bienvenidos todos. Todavía estamos a tiempo de compartir con más personas esta presentación. De igual manera la estamos dejando grabada para compartirla a través de los grupos y que pues posteriormente con más calma la puedan repasar. Entonces, Leonardo, te dejo el micrófono para que nos compartas. Yo te voy pasando aquí la presentación. Claro que sí, muchísimas gracias, Adriana. Y bueno, de nuevo, gracias a Nikken por la invitación a estos espacios tan importantes de creación de conocimiento y de aprendizaje continuo. Como lo decía Adriana, pues básicamente eh, la nutrición es una de las fuentes vitales de energía. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de la importancia de la nutrición consciente. ¿Por qué es tan importante que tú seas consciente de lo que estás consumiendo? ¿Por qué es tan importante que tengamos una nutrición más inteligente, más basada en qué estamos consumiendo y para qué lo estamos haciendo? O sea, una nutrición más funcional. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente la nutrición siempre ha sido una fuente vital de todos nosotros desde pues, los principios de la creación, digamos, de la evolución del ser humano. La nutrición ha estado presente. Y cada vez más esta nutrición ha sido guiada hacia la funcionalidad, ¿de acuerdo? Recordemos que en el Paleolítico los hombres, cazadores sobre todo, muy nómadas, no eran sedentarios, entonces tenían que consumir algunos vegetales y llevar cierto tipo de proteína, casi siempre de origen animal, y lo que les proporcionara de origen vegetal para poderlo llevar de sitio a sitio de las diferentes, digamos, zonas en donde estaban y eran más de tipo cazadores. Entonces tenían que consumir proteínas estructurales que les ayudaran al cuerpo. ¿Para qué? Para tener fuerza, para desarrollar músculo, para poder hacer actividades de cacería. Y las mujeres de esta época también eran más consumidoras de vegetales porque tenían que estar o tenían que tener una fuente energética pues para recolectar y preparar los alimentos y cuidar pues digamos de las tribus, ¿cierto? Y poder, digamos, controlar todo este tema del almacenamiento de los alimentos, de la adecuada disposición de los alimentos. Entonces, desde el principio,
tendría un valor muy importante la nutrición consciente. Lo que pasa es que no estaba tan evaluada y tan estudiada, pero hoy en día, cuando nos podemos a estudiar cómo han sido esta nutrición desde el paleolítico hasta nuestros días, siempre ha sido fundamentada en función ¿de acuerdo? Si el hombre en el tiempo en el que lo necesitaba más fuerza, más velocidad, asimismo estaba enfocada su nutrición. Siguiente, por favor. Básicamente todas las células del cuerpo humano se interrelacionan entre sí generando toda una red. Y es muy importante que nosotros le demos importancia a la nutrición en función de estas mismas células. Ya vamos a ver más adelante cómo la nutrición se compone de carbohidratos, grasas, proteínas, agua, ¿cierto? Aminoácidos, oligoelementos que van a ser vitales para el funcionamiento de todo el cuerpo. Pero si una de estas células no recibe la cantidad de nutrientes adecuado, va a haber un desbalance en esta red celular. Entonces tenemos que entender que todo lo que nosotros aportemos en temas de nutrientes nos va a contribuir a mejorar esta red celular y a garantizar que esta red celular cumpla sus funciones metabólicas adecuadas. Siguiente, por favor. De esta manera es como iniciamos nosotros entendiendo cómo en el cuerpo humano nosotros tenemos diferentes tipos de células, ¿de acuerdo? Células que se encuentran, por ejemplo, en el intestino y que interactúan con los probióticos para generar respuestas inmunológicas adecuadas. Células que, por ejemplo, se encuentran en los músculos, en la sangre, en diferentes tejidos y que tienen que contribuir de una u otra manera, pero que tienen algo en común y es que se retroalimentan con la nutrición que tú les provees, ¿de acuerdo? Con todo lo que tú les das en la alimentación, estas células van a poder cumplir sus funciones adecuadas y mejor aún, van a poderse interrelacionar mejorando sus funciones y mejorando cada vez más toda la parte inmunológica. Siguiente. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, llega el momento de pensar un poco más de cómo alimentarnos inteligentemente. ¿De acuerdo? Claro, afuera la industria nos está dando una serie de cosas que son inadecuadas, exceso de azúcares, exceso de grasa, exceso de comida chatarra, pero lo ideal es un concepto que se está introduciendo hoy en día en la nutrición consciente, que es la nutrición verde. Más vitaminas, más minerales, más oligoelementos, muchos más vegetales, ¿de acuerdo? Mucha más proteína de origen vegetal que no solo va a contribuir en tu cuerpo, sino que también va a contribuir en el planeta. Bien sabemos que el exceso de consumo de proteína animal está generando calentamiento global, destrucción de la capa de ozono por renovación, obviamente, de los prados y todo el ganado de pastaje, o digamos, está generando que se presente un efecto invernadero muchísimo más fuerte y más alto. Entonces, el pensamiento verde en la nutrición va a contribuir de manera efectiva en los procesos nutricionales y en cómo seleccionas adecuadamente lo que comes. Sabemos que por la deficiencia de nutrientes que hoy en día hay en el suelo, pues los vegetales, las verduras que tú consigues en el supermercado no tienen la cantidad de nutrientes que deberían tener, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los insecticidas y el mismo calentamiento global están deteriorando la corteza de la tierra y ese deterioro hace que oligoelementos tan importantes como el zinc, el magnesio o el selenio disminuyan su cantidad en los vegetales. Por esa razón, hoy en día la Organización Mundial de la Salud recomienda suplementar algunas sustancias, suplementar algunas vitaminas, algunos minerales, algunas sustancias inmunomoduladoras, ¿de acuerdo? Y de esta manera es que nosotros vamos a poder lograr alimentarnos de manera consciente, ¿sí? Pero tenemos que entrar en la ola del pensamiento verde. ¿Para qué? Para poder entender cómo nutrirnos de mejor manera, cómo nutrirnos de manera más inteligente y con un propósito, con una función especial. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. En este momento es en donde llega entonces y toma mucha más fuerza el concepto de nutrición, que es el aprovechamiento de sustancias externas, que obviamente son nutrientes, que renuevan
y conservan las estructuras del organismo y que además me proporcionan una cosa muy importante que necesitamos todos los seres humanos, que es energía. ¿Para qué? Para cumplir todas las funciones que requeramos. ¿De acuerdo? La energía que producen las células se llama ATP y se produce en las mitocondrias. Y esta energía que producen las células nos sirve para procesos tan simples como procesos metabólicos en el páncreas o en el hígado, la producción de lipoproteínas, la síntesis de azúcar, hasta procesos tan complejos como la sinapsis neuronal y el movimiento muscular desarrollado desde el cerebro. Siguiente, por favor. Entonces la nutrición entra en tres procesos importantes, que además sirve como funciones de la nutrición. ¿Cuáles son los tres procesos que te permiten a ti, desde la nutrición, adecuar tu organismo? Uno, la función metabólica, el proceso metabólico. Cada vez que te nutres, hay una serie de reacciones químicas en tu cuerpo que producen enzimas, producen energía, producen sustancias que van a contribuir al cuerpo. Y esto se conoce como metabolismo. El segundo es la función fisiológica, suplir obviamente porcentajes de energía y requerimientos de energía que necesita tu cuerpo. Eso hace parte de la función de la nutrición. Y la otra es la función o el principio inmunológico, ¿de acuerdo? O sea que cada vez que te nutres, las células de defensa de tu cuerpo van a aumentar, van a mejorar y obviamente tú vas a estar muchísimo más protegido a partir de la nutrición. Siguiente, por favor. En este orden de ideas, la nutrición equilibrada, como lo decíamos al principio, incluye diferentes facetas. Uno, la cantidad de carbohidratos que consumes, que más o menos debe ser el 40% de los alimentos, que puede ser obviamente en alimentos naturales o en suplementos, pero tiene que ser el 40% de la carga nutricional que tú tienes. Un 30% debería aportarlo las grasas y un 30% las proteínas, que pueden ser proteínas de origen vegetal o animal, pero que hoy en día, por el pensamiento verde, se está propendiendo más por las proteínas de origen vegetal. Adicional a esto, tienes que pegarle los principios fundamentales de la energía, que son el ejercicio, el descanso, la hidratación, ¿cierto? Todo esto complementando la nutrición y obviamente mejorando pues digamos, toda tu salud. Hay una cosa adicional que debes agregarle y es la fibra, porque la fibra proporciona movimiento intestinal, la fibra proporciona activación de algunos aminoácidos que equilibran este proceso metabólico. Entonces es muy importante que cada vez que tú pienses en nutrición, no solo pienses en grasas, en carbohidratos, en proteína, sino también en fibra y en el aporte de fibra que puede llegar a ser lo que tú consumes al organismo. ¿Para qué? Para mejorar procesos tan simples, pero también tan importantes como la excreción. ¿De acuerdo? La excreción es un proceso fisiológico. Cada vez que comemos tenemos que eliminar toxinas. Es algo que funciona, digamos, constantemente en el organismo. Pero la fibra te va a ayudar a mejorar esa excreción, a renovar nutrientes. La fibra te va a ayudar a evacuar los tóxicos que no necesitas. Por lo tanto, va a ayudar a disminuir el estrés oxidativo en el cuerpo. Entonces es muy importante que todo lo complementemos de manera adecuada. Siguiente, por favor. Entonces, llega Jade Green Symes a nuestro esquema de nutrición. Jade Green Symes es un producto a base de cebada joven que va a proporcionarte fibra, pero adicional proteína vegetal, ¿de acuerdo? Que va a permitir que tú mejores a nivel inmunológico, va a permitir que tu hígado pueda metabolizar de mejor manera las proteínas y va a permitir que tu hígado también y parte de tu cerebro empiecen a mejorar los neurotransmisores y los procesos inmunológicos en tu cuerpo. Siguiente, por favor. Jade Green Symes, como les decía, es un producto de origen vegetal. Siguiente. Es a base de cebada joven, no engorda, que aquí ya me están escribiendo que si engorda, no engorda, porque la cebada joven lo que te va a proporcionar es proteína. Y los seres humanos engordamos por exceso de grasa, no de proteína, ¿de acuerdo? Jade Green Symes no aporta grasas, aporta proteínas vegetales y aporta, digamos, actúa como un inmunomodulador porque aporta adaptógenos y adicionalmente
aporta fibra, ¿de acuerdo? Entonces, Jade Green Symes nos va a ayudar pues con todos los procesos inmunológicos. Adicional, es procesado de forma natural y pura. Cogen la cebada joven y la procesan y la pulverizan. No tiene ningún aditivo adicional. Es sumamente natural. Tiene otra ventaja. Le estamos aportando clorofila a nuestro cuerpo. La clorofila es inmunomodulador y adaptógeno. Sirve para diabéticos, que me hicieron aquí otra pregunta. Yo las voy contestando a medida que las voy leyendo. Sirve para diabéticos. Claro que sirve para diabéticos. Precisamente les estaba hablando de la clorofila y los procesos metabólicos que tiene la clorofila. La clorofila tiene la capacidad de mejorar y reparar las células en el hígado y en el páncreas. O sea, repara los hepatocitos para que no produzcan glucógeno, o sea, nuevo azúcar, y adicionalmente reparan las células beta en el páncreas para que produzcan insulina. Pero otra capacidad que tiene la clorofila es que en el músculo repara los receptores de insulina, evitando que haya una resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Entonces, en el paciente diabético actúa muy bien porque mejora el metabolismo, ¿de acuerdo? De los azúcares y de las grasas. Adicionalmente, como les decía, contiene fibra, que nos va a ayudar a la motilidad intestinal. Pero tiene otro componente importante. Recordemos que todo lo que son pasturas y cebadas son ricas en zinc, en magnesio y en selenio. Jade Green Symes es procesado en frío. ¿Por qué es procesado en frío? Para mantener estas enzimas. Entonces, Jade Green Symes es rica en zinc. El zinc nos ayuda a la renovación de las vellosidades intestinales. ¿De acuerdo? Y al ayudarnos en la renovación de las vellosidades intestinales, vamos a poder absorber de mejor manera los nutrientes, sobre todo el zinc. Y al absorber el zinc, vamos a remodelar el epitelio intestinal, mejorando la cantidad de inmunoglobulina A y de moco que se genera en el colon. Y este moco sabemos que nos ayuda como protector de agentes externos. Entonces ahí estamos inmunomodulando, ¿de acuerdo? El magnesio, que nos ayuda como reparador de los tejidos de conexión, repara el líquido sinovial, repara la cápsula sinovial, ayuda a disminuir la inflamación en las articulaciones. Adicionalmente, el magnesio ayuda a reparar músculos y tendones porque es renovador celular, ¿de acuerdo? Y el selenio, que disminuye el envejecimiento prematuro. Siguiente. Gracias. Entonces, ¿qué es lo importante de Jade Green Symes? Nos aporta cebada, nos aporta lechuga, ¿cierto? Con los lignanos de la lechuga, nos aporta tomate, ¿cierto? El tomate obviamente nos aporta una cantidad importante de betacarotenos, que es lo que más nos aporta, igual la cebada. O sea, les estoy mencionando pues en orden de producción de betacarotenos. La cebada aporta la mayor cantidad de betacarotenos, la lechuga y el tomate son los que más betacarotenos aportan. Pero adicionalmente, la cebada nos aporta todo el proceso de la clorofila, como ya les dije. La lechuga nos aporta lignanos, ¿de acuerdo? Los lignanos sabemos que son sustancias que se encuentran en la linaza, que se encuentran en la lechuga, que se encuentran en la berenjena y que nos van a ayudar muchísimo a procesar las grasas. Nos van a ayudar a mejorar el metabolismo hepático y por lo tanto nos van a ayudar a mejorar los, digamos, nos van a ayudar pues a mejorar todo el proceso metabólico. Adicionalmente, la cebada nos ayuda muchísimo con la producción de vitamina C, vitamina B1, calcio, magnesio, hierro, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues Jade Green Symes, digamos que da un muy buen equilibrio. Al aportar vitamina C, ¿qué nos ayuda? A mejorar el ácido básico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que equilibrar nuestro pH, ¿de acuerdo? Lo hemos hablado muchísimas veces. Nuestro pH es importante en el proceso de acidificación gastrointestinal y si tenemos nuestra acidez adecuada, pues en esto nos va a ayudar muchísimo el Jade Green Symes. Siguiente, por favor. ¿Cómo consumimos Jade Green Symes? Pues son 3 gramos por porción diluidos en agua o en jugo y se consume 1 o 2 veces al día. Recuerden, Jade Green Symes
cuyo contenido es la cebada joven, ¿de acuerdo? Que nos aporta clorofila, vitamina C, proteína, fibra, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? ¿O cómo lo hago yo? ¿Cómo se lo recomiendo a mis pacientes? Tomar un vaso en la mañana y un vaso en la noche, ¿de acuerdo? Puede ser 20 minutos antes del desayuno, 20 minutos antes de la cena o 2 horas después del desayuno, 2 horas después de la cena, ¿de acuerdo? Importante, J. Green Science. Devuélveme la anterior, Adrianita, por favor. Aquí una cosa que quiero corregir con ustedes, y es que esta tabla no habla, porque me están preguntando, no habla de los componentes de J. Green Science, discúlpenme. Habla del comparativo. J. Green Science tiene solo cebada y si lo comparamos con el resto de vegetales, eh, nos vamos a dar cuenta, pues obviamente los contenidos. La cebada joven es el que más contenido tiene en todo, en betacaroteno, en vitamina C, en vitamina B1, en calcio, en magnesio, en hierro. Por esa razón, preferimos J. Green Science, ¿de acuerdo? Porque es la cebada joven por encima de muchísimos otros vegetales. Claro, estos otros vegetales ustedes los pueden consumir porque necesitamos el licopeno posiblemente del tomate, necesitamos los lignanos de la lechuga, pero los pueden consumir adicionales a la dieta, pero miren toda la cantidad de nutrientes que tiene J. Green Science. El betacaroteno, la vitamina C, el complejo B, el calcio, el magnesio, el hierro, todo está sumamente elevado porque es la cebada joven. Los brotes jóvenes de cebada logran acumular la mayor cantidad de nutrientes, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, siguiente, por favor. Siguiente, siguiente. Bien. Recordemos entonces la importancia de conectar o de la conexión que tiene el cerebro y el intestino. Recordemos que el intestino siempre nos han dicho que es nuestro segundo cerebro y es porque allí se metabolizan una serie de nutrientes, ¿cierto? Que nos van a contribuir en todos los procesos mentales y de neurotransmisores. Siguiente. Entonces, quiero que, si quieren, le toman foto a esta diapositiva y nos la aprendamos bien. ¿Por qué? Porque es la correlación que existe entre el cerebro y el intestino. Y por esto existen productos como J. Green Science, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque resulta que la asociación tan importante que hay entre J. Green Science y el comportamiento entre intestino y cerebro es muy alta. Resulta que si yo logro reparar en el intestino el zinc, si yo logro mejorar la cantidad de fibra y la motilidad intestinal, se producen una serie de neurotransmisores que van hasta el cerebro. Entonces, si mi intestino está sano, porque le estoy dando clorofila por la cebada, le estoy dando betacarotenos, le estoy dando vitamina C, ¿cierto? Y adicionalmente le estoy aportando la fibra, mi intestino va a estar sano, va a evacuar adecuadamente, va a hacer adecuadamente el metabolismo. ¿Y qué va a pasar con el cerebro? El cerebro va a tener un comportamiento sano, mi estado cognitivo va a mejorar, mi estado emocional va a mejorar, ¿de acuerdo? Va a haber un umbral sensitivo del dolor mucho más controlado. O sea, ya no vamos a tener pacientes o no vamos a tener personas, ¿cierto? Que tengan un umbral del dolor elevado y que todo les duela, sino que van a poder controlar mejor el dolor, ¿de acuerdo? Vamos a tener niveles normales de células inflamatorias. Ya hablamos del potasio con las células jóvenes, porque así aportan potasio, pero no tanto. Entonces las personas eh, que son renales lo pueden consumir sin ningún inconveniente, o los cardíacos lo pueden consumir sin ningún inconveniente, porque como es cebada joven, tiene una cantidad de potasio más controlada, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que el intestino esté funcionando adecuadamente disminuye los niveles normales de las células inflamatorias y de los mediadores químicos de la inflamación. Por lo tanto, estas personas se van a inflamar menos, ¿de acuerdo? Personas obesas que por ende tienen un proceso inflamatorio, J. Green Science les va a funcionar muy bien, porque va a regular el intestino y va a disminuir este proceso inflamatorio. Y obviamente mi paciente, o pues las personas a las que les estemos colaborando, yo digo mi paciente porque hablo desde mi concepción de médico, pero todas las personas que ustedes les colaboran van a tener una microbiota normal. Y al tener una microbiota normal se va a generar una cosa que se llaman los psicobióticos, que son probióticos que activan neurotransmisores y que actúan en el cerebro. Entonces ese concepto es importante que lo tengamos claro porque a partir de una microbiota sana nosotros vamos a poder promover
una buena salud mental, ¿de acuerdo? Evidentemente, si el intestino y toda la parte gastrointestinal están lesionadas, pues ¿qué va a pasar a nivel mental? Van a haber alteraciones del comportamiento, va a haber alteración del estado cognitivo, van a haber alteraciones emocionales, va a disminuir el umbral del dolor, ¿sí? Van a haber niveles anormales de las células inflamatorias, la microbiota va a estar alterada, ¿de acuerdo? Entonces, pues es muy importante que tengamos claro que J. Green Symes me ayuda a nivel sistémico porque mejora la salud intestinal y al mejorar la salud intestinal del segundo cerebro, vamos a poder ayudar al primer cerebro, ¿de acuerdo? Es muy importante que tengamos claro este concepto. Siguiente, por favor. Entonces quiero que entendamos que lo que hace J. Green Symes es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Activa las neuronas. ¿Desde dónde? Desde la activación de los neurotransmisores en el intestino. Entonces las neuronas van a tener mejor sinapsis neuronal. Las neuronas van a poder mejorar su plasticidad neuronal. El sistema nervioso central va a poder desintoxicarse más rápido y al desintoxicarse más rápido bajan los niveles de estrés, mejora la atención, mejora la capacidad de respuesta del cerebro en el resto del organismo. Siguiente, por favor. Y de esta manera vamos a poder obviamente mejorar todas las funciones del cuerpo. Recordemos que nuestro sistema es no solo metabólico y enzimático, sino también estructural. Tenemos huesos, músculos y tendones que nos van a ayudar con esa parte estructural. Siguiente, por favor. Y para esa parte estructural nosotros obviamente necesitamos la fibra, la clorofila y todo lo demás, pero necesitamos una sustancia mucho más importante que son las proteínas. Entonces, ¿qué son las proteínas? Siguiente, por favor. Las proteínas son sustancias que permiten mejorar el sistema metabólico y darle un soporte estructural a nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Recordemos que existen proteínas que casi siempre obviamente proporcionan muchas funciones, pero hay unas muy especializadas. Unas ayudan a la parte estructural, o sea, contracción muscular y movimiento. Otras ayudan a la parte enzimática. Otras ayudan a la formación de anticuerpos y a todo el proceso inmunológico. Otras son muy importantes porque ayudan al ADN, ayudan a mejorar la epigenética, o sea, la adaptación del ser humano al medio ambiente, ¿de acuerdo? Otras ayudan a secretar hormonas y otras mueven moléculas alrededor del cuerpo. Siguiente, por favor. Entonces, esa es la importancia de las proteínas. ¿Y en qué más me ayudan las proteínas? Pues a activar los neurotransmisores y a movilizar estos neurotransmisores que se han activado en el intestino. Entonces, miren cómo es tan importante la asociación entre, ¿sirve para la tiroides? Sí, señora, sirve para la tiroides del Jet Green Science. ¿Cómo es de importante la asociación entre consumir fibra y clorofila y adicionar algo de proteína? ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder transportar los neurotransmisores que fueron activados por la clorofila y por la fibra en el intestino. ¿De acuerdo? ¿Qué son los neurotransmisores? Son sustancias químicas que genera el cuerpo y que están, digamos, en todas las partes del cuerpo, están en los músculos, están en las terminaciones nerviosas, pero que están en una alta cantidad en el cerebro. Transmiten información entre las neuronas, permiten que se dé la sinapsis neuronal y adicional permiten la regulación de algunas hormonas y algunas sustancias importantes en el metabolismo, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces, por eso la importancia de una nutrición balanceada. Por eso yo les hablaba en el cuadro, perdón mi lapsus, el cuadro era para mostrarles la importancia de la cebada joven sobre el resto de los vegetales, que si bien son importantes, la cebada joven me aporta muchísimos más nutrientes, pero no debería ser lo único que yo debería consumir, ¿de acuerdo? Y por eso, perdón mi lapsus, porque les quería hablar de toda la nutrición completa, pero el cuadro era comparativo mostrando la importancia de la cebada, pero sí, aquí quiero hacer un énfasis importante en la digamos, en el valor de la nutrición balanceada, ¿de acuerdo? En el valor de incluir no solo J. Green Symes como un suplemento nutricional importante en el aporte de proteína, fibra y procesos, digamos, sustancias inmunomoduladoras, sino que adicional a J. Green Symes, yo debería consumir tomate, cebolla morada, brócoli, auyama, ¿sí? O sea,
todas las verduras, berenjena, ¿sí? Todas las verduras que me aporten de una u otra manera otras sustancias que van a terminar de complementar lo que yo estoy consumiendo con J. Green Science. Acuérdense del arco iris alimenticio. Yo debería, en mi plato de verduras, consumir una verdura de cada color del arco iris. El tomate, la cebolla morada, el ajo, el aguacate, la berenjena, ¿cierto? El brócoli, ¿sí? La calabaza, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Yo debería poderlo consumir para que de esta manera aporte muchos más nutrientes, ¿cierto? Y pueda complementar toda la parte nutricional y metabólica. Siguiente, por favor. Actúan como prebióticos, ¿sí, Soledad? Claro que sí. Los vegetales actúan como prebióticos. La cebada por sí sola actúa como prebiótico, por eso modula tanto la microbiota en el intestino, ¿de acuerdo? La cantidad diaria recomendada de proteína es de 0.8 a 1 kilogramo, ¿cierto? De 0.8 gramos a 1 kilo, a un kilo, de 0.8 gramos por kilogramo de peso, perdón. Entonces quiere decir esto, que si un paciente pesa 70 kilos, 80 kilos, pues yo multiplico 0.8 gramos por los 70 u 80 kilos. Eso me da la cantidad de gramos de proteína que debería consumir nuestra persona al día, la persona que nosotros estamos ayudando o nosotros mismos. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Claro, las proteínas varían, para contestar la pregunta que me están haciendo, las proteínas varían de acuerdo a la actividad que tú tengas. Y precisamente eso es lo que les iba a mostrar aquí. No es lo mismo en personas sedentarias o que caminan de vez en cuando, que el porcentaje es más o menos 0.8 gramos por kilogramo de peso, a el vegano, que tendría que consumir más proteína, cercana a un gramo por kilogramo de peso, o al deportista, que debería estar consumiendo 1.5. El deportista que haga un deporte regular, diferente al que va al gimnasio, que debería estar más o menos entre 1.8 a 2 gramos por kilogramo de peso, o el deportista de alto rendimiento, que debería estar consumiendo 2.5 gramos por kilogramo de peso. Y también quiero que le tomen foto a esta diapositiva y la memoricen muy bien, porque es que a partir de esto nosotros podemos calcular la cantidad de proteína que deberían consumir las personas a las que les estamos colaborando. Porque podemos estarle colaborando a un deportista de alto rendimiento que tendría que consumir 2.5 gramos por kilogramo de peso, o podríamos estarle colaborando a una persona sedentaria con tendencia a la obesidad que debería consumir más o menos de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces recordemos de nuevo la importancia de la nutrición balanceada o equilibrada. Tenemos que tener grasas hasta en un 30%, idealmente grasas de tipo vegetal, ricas en omega 3, ¿cierto? O este omega 3 que sea el único que podemos permitir de origen animal es el omega 3, que sabemos que al igual que la linaza, que la quinoa, que aporta omega 3, ¿cierto? De origen vegetal, el único omega de origen animal que es saludable es el omega base de krill, ¿cierto? Que me van a ayudar muchísimo y que van a aportar una cantidad de omega importante y que van a ayudar y a preservar el metabolismo. Grasas, ¿de acuerdo? Grasas. Ojalá menos grasas saturadas, más grasas insaturadas. Ya sabemos que mejoran muchísimo el metabolismo. Carbohidratos hasta en un 40%, sí, solo si hacemos actividad física. Si no hacemos actividad física, es mejor bajar el porcentaje de la cantidad de carbohidratos que consumimos, porque obviamente estos carbohidratos no se van a quemar y van a terminar aumentando las reservas en el cuerpo. ¿De acuerdo? Fibra, 25 gramos. Es importantísima la fibra. ¿Por qué? Porque si nosotros consumimos fibra de manera regular, ¿de acuerdo? La vena varice, me están preguntando aquí, ¿sí? La vena varice se controla desde los procesos de inmunomodulación y regulación de la inflamación. Con J. Green Science puedes controlar la vena varice y con una carga proteica controlada también la puedes hacer. Bueno, la fibra entonces me ayuda a mejorar la motilidad intestinal, a limpiar las vellosidades del colon, a mejorar la cantidad de zinc y a mejorar los procesos de absorción de nutrientes. ¿De acuerdo? Y proteína más o menos cerca del 30%. Adicional a esto, tenemos que acompañar de un buen ejercicio, de un buen descanso y de una buena hidratación. Siguiente, por favor.
Entonces tenemos otra opción proteica que va muy de la mano con J. Green Symes, lo digo desde mi experiencia, ¿de acuerdo? Va muy de la mano con J. Green Symes. Todos mis pacientes van con las 2 porciones de J. Green Symes y adicional 1 o 2 porciones de NutriBalance. ¿Por qué? Porque es la carga proteica que necesita, ¿de acuerdo? Desparasita, no desparasita, pero te ayuda a mover el intestino. Si a eso le adicionas una dieta desparasitaria al J. Green Symes, le adicionas una dieta desparasitaria, pues puede ayudarte muchísimo, pero digamos que los vegetales y la fibra por sí sola no desparasita, pero ayuda a que tu intestino se mueva. Volviendo al tema de perdón que voy contestando las preguntas a medida que van saliendo para que no se nos olvide, para que a Adrianita al final no le quede tan pesado leer las preguntas y no se nos escapen muchas. Volviendo al tema de la proteína NutriBalance, es ese aporte que le falta a lo que ya te estaba dando J. Green Symes. J te está dando toda la carga inmunológica, J te está dando la clorofila que mejora el metabolismo y te está dando la fibra. ¿Qué le falta a esto? El aporte de oligoelementos y de proteína. Y eso te lo da NutriBalance. Siguiente, por favor. NutriBalance, entonces, te ayuda en todos los procesos metabólicos gracias a los ingredientes que tiene. Tiene cúrcuma. Recordemos que la cúrcuma es inmunomoduladora, ¿de acuerdo? Y adicional mejora el sistema digestivo, ¿sí? Y tiene propiedades, obviamente, antioxidantes y antiinflamatorias. Entonces disminuye estrés oxidativo, ayudando a la clorofila en eso, ¿cierto? Tiene proteína de arveja y de arroz, que son proteínas vegetales de muy alto valor, ¿de acuerdo? Tiene quinoa. La quinoa tiene aquí varias funciones. 1, aporta proteína. 2, aporta fibra. 3, aporta grasa a partir de los lignanos y de omega 3, ¿de acuerdo? Aporta minerales como el zinc, el selenio, el fósforo, ¿de acuerdo? Y adiciona el hierro y adicionalmente, pues es inmunomoduladora, ¿de acuerdo? Moringa. La moringa también tiene propiedades importantes. 1, actúa como un agente proteico importante. La moringa es una fuente de proteína muy alta y digamos, muy buena, ¿sí? Los indígenas de todo el altiplano cundiboyacense aquí en Colombia y de hecho de toda la región andina que va hasta el inicio de la Pampa Argentina, o sea, incluye Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, consumían moringa, ¿de acuerdo? Como fuente proteica y tenían algunas preparaciones asociadas a la moringa y a otras plantas. ¿Por qué? Porque la moringa aporta una cantidad de proteína importante. También se ha descubierto hoy en día que actúa como antioxidante y como inmunomodulador. Los hongos shiitake, mitake, sobre todo los shiitake son inmunomoduladores, ¿de acuerdo? Entonces también me ayudan muchísimo en los procesos de inmunomodulación. Y trae harina de avena. La avena sabemos que tiene una fuente proteica importante. De hecho, en todas las dietas y todas las recomendaciones dietarias a las personas que van al gimnasio y necesitan crecimiento muscular, les mandamos avena. Porque la avena no solo proporciona fibra, sino es una fuente importante de proteína vegetal. Entonces, por esa razón y por los ingredientes que tiene NutriBalance, es que es el complemento ideal para el J. Green Symes, que te está brindando todo este soporte metabólico y con NutriBalance surtimos todo el proceso proteico importante en la dieta, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. No entiendo la pregunta de Mauricio Estrada y la circulación. Me imagino que es con respecto al J. Green Symes, mejora muchísimo la circulación porque la clorofila es un potente vasodilatador, activa el óxido nítrico y la endotelina. Entonces nos ayuda muchísimo con los procesos de circulación. Recordarles la pirámide de alimentación saludable propuesta por la Organización Mundial de la Salud y aprobada por muchas sociedades de nutrición, en donde yo debería hacer actividad física más o menos durante 60 minutos, ¿de acuerdo? Equilibrio emocional, acuérdense lo importante de las emociones en estos aspectos. El balance energético y las técnicas culinarias saludables, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Ah, bueno, y el consumo de agua, de 4 a 6 litros, perdón, de 4 a 6 vasos, que equivalen a 1,5 litros, 2 litros de agua al día. El consumo de carbohidratos, regulado y controlado, ¿de acuerdo?
Si la persona que vamos a ayudar no puede dejar el arroz, deberíamos recomendarle más arroz integral. Si no puede sin pan, deberíamos recomendarle más pan sin levadura y de manera integral, que tenga menos cantidad de carbohidratos y que no tenga trigo, ¿de acuerdo? Porque el trigo genera inflamación a nivel del intestino, lleva, digamos, a producción de sustancias proinflamatorias como las prolaminas, ¿cierto? Y obviamente esto inflama el intestino. Y si estamos limpiando el intestino con J-Green Symes y estamos adicional aportando proteínas, ideal para celíacos el J-Green Symes, sí señor, perfecto. Sí, Soledad que nos volvió a preguntar que si es ideal para celíacos, está perfecto el J-Green Symes para celíacos, ¿de acuerdo? Entonces, el celíaco, ¿qué pasa? Que tiene eh, una, una restricción del gluten, porque el gluten genera una inflamación en las vellosidades del colon y le genera enfermedades autoinmunes al celíaco, ¿cierto? Y le genera unas lesiones en el intestino de manera importante. Entonces, los carbohidratos deberían ser de tipo integral y complementar entonces con J-Green Symes y la proteína, porque, hombre, J-Green Symes me está limpiando el intestino, me lo está inmunomodulando, yo le estoy dando proteína, no lo puedo inflamar con carbohidratos que generen estos procesos inflamatorios, utilizamos carbohidratos de tipo integral. Verduras y frutas, y esta es la casilla más importante. El pan de masa madre, no lo conozco, creería yo. O sea, si es el que pienso, que es hecho a base de todos los granos menos trigo y generan una masa que se fermenta por sí sola, nos serviría porque nos ayuda a mejorar la cantidad de probióticos. Corrígeme si esa es la misma masa madre de la que estamos hablando. Si es una masa madre a base de harina de trigo, no nos serviría porque el trigo obviamente tiene mucha cantidad de gluten. Y si es masa madre adicionada con levadura, tampoco nos serviría. ¿De acuerdo? Estábamos en la casilla importante de frutas y verduras que contribuyen muchísimo a todo lo que ya hablamos y aquí es donde debería ir J-Green Symes. En el consumo de frutas y verduras yo también debería consumir J-Green Symes las 2 veces al día, como lo dijimos, para mejorar esos procesos inmunológicos y metabólicos. Y aquí en la casilla de las proteínas, en donde vamos a consumir proteínas saludables como pollo, pavo o pescado de mar, huevos, ¿cierto? Leche de origen vegetal, queso a base vegetal, también puede ser animal, pero en menor proporción o que no sea tan graso. Aquí deberíamos incluir el NutriBalance. ¿Por qué? Porque es el aporte proteico. Nunca, pero nunca, y por eso está allá arriba en la punta de últimas, incluir dulces, azúcares refinados o bollerías, porque obviamente esto va a afectar todo mi proceso inmunológico. Y afuera de la pirámide están las bebidas alcohólicas, porque si bien conocemos la idiosincrasia de todas las personas en Europa y en Latinoamérica por consumo de alcohol, pues no lo recomendamos. Sin embargo, está afuera para dejarlo a disposición de cada persona. Y están los suplementos proteicos y alimenticios, porque como lo decía al principio de la conferencia, digamos que el planeta Tierra se ha desprovisto tanto de nutrientes que es importante suplementar. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces recordemos que cuerpo sano y mente sana es una vida feliz. Y la mente sana no solo está en mejorar tus emociones, obviamente, que es importante, sino también en producir la cantidad de neurotransmisores importantes que necesita tu cuerpo. Y eso lo hace J-Green Symes. Y el cuerpo sano es la cantidad de proteína, de estabilidad que necesitan tus músculos y tus huesos. Y eso lo hace NutriBalance. Entonces volvemos al mismo principio que siempre hemos hablado. Si quieres ser feliz, si quieres tener un equilibrio energético importante, tienes que tener un aporte adecuado de proteínas y un aporte adecuado de fibra, de clorofila y de sustancias inmunomoduladoras. Se pueden consumir los dos productos al tiempo. A mí me gusta más separarlos por, digamos, un tema de que a veces se carga mucho al paladar, ¿de acuerdo? Y la gente misma a veces puede quejarse pues del sabor un poco por lo fuerte del sabor del J-Green Symes, ¿de acuerdo? Pero si la persona los quiere mezclar, bienvenida sea. Sin embargo, desde el punto de vista metabólico y entendiendo los procesos nutricionales, yo también prefiero que estén un poquito separados para que el cuerpo los aproveche muchísimo más. Que si disminuyen los niveles de insulina, claro. Uno, porque es proteína vegetal y obliga al músculo a coger energía de las grasas y del azúcar que hay en la sangre. Entonces disminuye muchísimo la diabetes y mejora la recepción de los receptores de insulina en el músculo. Entonces es mejor, digamos, disminuye la resistencia a la insulina.
la proteína. Y el J-Green Science también, por lo mismo que les expliqué desde el punto de vista inmunológico. Siguiente, por favor. Entonces, el NutriBalance, ¿cómo se puede tomar? Pues muy sencillo. De NutriBalance tú vas a agregar 2 cucharadas medidoras junto con agua, ojalá que sea agua níquel, ¿cierto? Es lo ideal y es lo mejor porque estás consumiendo un agua completamente estéril, por así decirlo, ¿de acuerdo? Completamente saludable, libre de cualquier patógeno, pero además enriquecida con todo lo que te proporcionan los filtros de níquel, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente que el agua níquel tiene que ir en la mezcla, 2 cucharadas más agua níquel, lo puedes hacer en el shaker o lo puedes hacer en la batidora o en la licuadora o en lo que tengas para mezclarlo y te la tomas, no hay ningún inconveniente. Adicionalmente a esto, con la mezcla, puedes agregarla a jugos. Si tuvieras un jugo, puedes agregarla a los jugos, ¿de acuerdo? Puedes consumirla sola, puedes agregarla a una bebida láctea vegetal como leche de almendras. El momento ideal para tomarlo es en ayunas, ¿de acuerdo? Pero si no me acordé en ayunas, ves que en ayunas me estoy tomando el J-Green Science y no quiero tomármelo al tiempo. Perfecto, te lo tomas a las 10 de la mañana. Entonces, si la persona estaba acostumbrada al desayuno y a su media mañana, esa media mañana la quito y la reemplazo con NutriBalance para poder obligar al hígado a metabolizar adecuadamente una buena carga proteica, ¿de acuerdo? Bueno, aquí nos dicen que jugos no, que son malísimos, claro. Si tú a la persona que le estás colaborando ya la tienes en un régimen de dieta en el que le quitaste la fruta, está bien. Pero recordemos que todo no se puede hacer al tiempo y que si tú vas a empezar a modificar a este paciente y vas a empezar a modificar sus hábitos, tienes que hacerlo paso a paso. Y por eso, en muchas recomendaciones nosotros dejamos los jugos. ¿Por qué? Porque hay jugos que ayudan a drenar y a desintoxicar y que proporcionan ciertas vitaminas y ciertos minerales y que nos van a ayudar en ese balance y en ese equilibrio de ir llevando al paciente hasta llegar al punto, evidentemente, de que no consuma jugos, de que solo consuma agua, ¿cierto? Y de que consuma la fruta. Pero no lo podemos hacer de sopetón. Muchos de ustedes me han escrito y me han llamado a decirme, es que quiero ayudarle a una persona y le quité todos los jugos y entonces ha sido peor porque se aumenta de peso. Claro, porque hacemos efectos rebotes. Si la persona venía acostumbrada a los jugos, lo que voy a hacer es quitarle la manera de preparar los jugos. Le voy a decir, no le agregues azúcar a los jugos. Vamos a hacer solo de un tipo de fruta durante todo el día. Si escoges la papaya, hoy vamos a hacer solo jugo de papaya. ¿De acuerdo? Lo vas a hacer en agua níquel. ¿De acuerdo? Vas a intentar no licuarlo mucho para que no se libere mucha fructosa, sino lo vas a dejar más bien tipo papilla. ¿De acuerdo? Y así poco a poco los vamos ayudando a entrar en esa onda de la alimentación saludable. Y en ese proceso de irlos ayudando, pues evidentemente tú puedes decirle a ese jugo de papaya, si quieres agrégale 1 o 2 cucharadas de la mezcla. ¿Para qué? Para que mejore. ¿De acuerdo? Para que pueda consumir ahí su proteína y no se sienta, digamos, bombardeado y atacado por todo lado en restricciones, ¿de acuerdo? Recordemos que tenemos que llevar a las personas de la mano para que puedan ingresar en este gran mundo de la nutrición consciente y la nutrición saludable. Siguiente, por favor. Recuerden que tu alimento sea tu medicina. Por ahí estaba escuchando alguna discusión de la tiroides y de la levotiroxina. Eso sí no lo alcancé a leer. Toca que Adrianita nos recomienda, nos lee ahorita. Se recomienda mezclar J y NutriBalance, como les decía. No hay ningún inconveniente si el sabor, la persona que lo toma tolera el sabor, no hay ningún inconveniente. De hecho, yo tengo muchos pacientes que por tiempo mezclan las dos cosas, se las toman y hacen un mega batido de J-Green Science y NutriBalance y está bien. Pero hay otras personas que no, entonces también a esas personas que me dicen, no, me supo muy fuerte, yo prefiero separarlo, prefiero el J-Green Science en agua con limón para regular el sabor. Perfecto, no pasa nada, ¿de acuerdo? Bien. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Volvemos a lo mismo. Por favor, necesitamos ser más conscientes con respecto a lo que comemos. No comer por saciar una necesidad alimenticia, no comer porque ya es mediodía y tengo que comer, no comer por, ¿sí? Sino comer
realmente en pro de una función. ¿Qué quiero mejorar en mí? Quiero mejorar mi piel y mi sistema inmunológico, quiero una piel más llena de colágeno. Bueno, Nutribalance me proporciona colágeno por la proteína, J Green Science me proporciona esa parte inmunológica y la clorofila también es precursora del colágeno, el agua níquel, toda agua, digamos, es precursora de colágeno, pero si es un agua saludable como el agua níquel, pues me va a proporcionar mejor colágeno. Pues entonces me alimento de esa manera para poder lograr esa función. Que quiero bajar de peso, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que bajar la inflamación. J Green Science me ayuda a bajar la inflamación, ¿cierto? Nutribalance me ayuda a mejorar la proteína en músculo y a reducir la cantidad de grasas. El agua níquel me ayuda a purificar y a eliminar toxinas. Entonces puedo consumir de esa manera los alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, más alimentación consciente. Siguiente. Recordemos hacer todo con pasión. Yo siempre se los he dicho, tenemos que volvernos unos apasionados de la nutrición, porque además, como lo decía Adriana al principio, es una de las fuentes vitales de energía. Y tenemos que volvernos apasionados con la nutrición porque además es lo que tenemos bombardeado en los medios. Y hoy la invitación es a crear una comunidad que se deje influenciar por los medios de comunicación, porque el azúcar es bueno, porque la carne de cerdo es buena, porque el exceso de sal, los paquetes, los Doritos y demás cosas, y perdónenme que utilice marcas aquí, pero pues tenemos que hacerlo, ¿cierto? Son adecuados, que las bebidas energizantes son adecuadas. Tenemos que cambiar ese concepto y ese paradigma y cambiarlo por el paradigma de que la alimentación natural es lo mejor, ¿de acuerdo? Cambiarlo por el concepto de que si nosotros hacemos las cosas de manera adecuada y nos alimentamos de manera adecuada, vamos a lograr mejores cosas, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias entonces por, digamos, haber destinado el tiempo para escucharme. Discúlpenme aquí los lapsus que hemos tenido. Estar en trancón no es fácil y el tráfico de Bogotá lo estresa a uno. Pero como siempre, con todo el cariño, con todo el agradecimiento a Niken por estos espacios y con todo el cariño a ustedes, pues estoy para acompañarlos. Muchísimas gracias, Adrianita. El escenario es tuyo para contestar preguntas. Leonardo, no, muchas gracias a ti. Sabemos que a veces se nos enredan un poco los espacios, sobre todo en una ciudad como Bogotá, pero entendemos y lo importante es que pudimos transmitir un mensaje sobre los beneficios que tenemos. Entonces vamos a ver algunas preguntas que de pronto se nos quedaron en puerta. Voy a revisar un poco. Nos hablaban un poco de las personas que toman levotiroxina, estas pastillas para la tiroides. Eh, Tengo entendido y por lo que nos escriben acá, normalmente se toman en ayunas. Puede tomársela antes del Jade o puede tomar el Jade y luego la levotiroxina. Puede tomárselas antes del Jade, no hay ningún inconveniente. Digamos que aquí el tema de cuando decimos consumir cosas en ayunas es que tengan una mejor absorción. En los pacientes hipotiroideos yo necesito que lo primero que ingrese al organismo es la hormona tiroidea para que active los procesos metabólicos. Entonces lo lógico aquí sería consumir la levotiroxina, esperar 5 o 10 minutos e iniciar con el J Green Science. Ok, por acá nos preguntaban y creo que lo respondiste, pero por si acaso, porque es una pregunta muy frecuente, es ¿cuál de los dos productos o si los dos productos, cómo podrían ayudar para disminuir de pronto los triglicéridos? Claro, primero para disminuir triglicéridos yo tengo que entrar en un régimen de dieta en el que disminuya la cantidad de carbohidratos. Esto para disminuir la carga metabólica sobre el hígado y que el hígado no me produzca triglicéridos. Eso uno. Dos, la clorofila, como me ayuda en la activación del hepatocito en el hígado, el hepatocito tiene una cualidad y es que activa la lipólisis, o sea, la destrucción de grasas. Por ende, yo voy a disminuir la fabricación de triglicéridos porque mi hígado va a estar destruyendo grasas. ¿De acuerdo? Entonces, J Green Science me ayuda. Y tercero, la carga proteica que yo le dé al cuerpo, pues disminuye el metabolismo de las grasas. ¿Por qué? Porque pues pueden tomar energía de otra fuente, ¿de acuerdo? Entonces, utilizar Nutribalance, utilizar J Green Science acompañado de ejercicio y una nutrición balanceada me puede ayudar a regular los triglicéridos. Ok. Bueno, por acá había una consulta, bueno, de que si lo puedan consumir juntos. Acá hay varios
Y ya lo respondiste, lo pueden consumir por separado, lo pueden consumir juntos, lo ideal es... Eso es a gusto del consumidor. Sí, lo que mostrábamos nosotros en la diapositiva, lo que mostraba Leonardo en la diapositiva de cómo consumirlo, en el caso del Jade, la sugerencia que hacemos como marca es consumirlo 20 minutos antes o 2 horas después de cada alimento, Así y es. las Nutrival las puedes reemplazar, como lo decía Leonardo, de pronto de merienda en la mañana, de merienda en la tarde. Si de pronto ya lo complementas con algún otro alimento, de pronto en el desayuno, esa podría ser una muy buena Hay, opción. hay Dime. una cosa que quiero comentar aquí que olvidé hacerlo, y es en ese paciente deportista, o en esa persona deportista que solicita nuestra colaboración porque necesita un suplemento proteico, para mantener la carga proteica, yo sí puedo reemplazar el desayuno o la cena con Nutribalance, ¿de acuerdo? Ujú. Y puedo hacer algunas mezclas como por ejemplo yogur griego, frutas y una bebida a base de Nutribalance. Ese puede ser el desayuno, o sea, que haga parte del desayuno o de la cena, pues me va a ayudar a regular la cantidad de grasa y va a mejorar esta capacidad muscular en el deportista o en la persona que está en proceso de bajar de peso. Por aquí nos hacen una pregunta que yo me voy a atrever a responder, Leonardo, y es una persona que nos indica que es vegana. En el caso de la Nutribalance, si bien su mayor proporción de proteínas de origen vegetal, sí tiene una porción de suero de leche que se le adherió, no es una proteína vegana. Entonces, en este caso, el J. Greenzyme sería una mejor opción Sí, para ti. no es una proteína netamente vegana. Hay veganos hoy en día que llamamos no veganos puros, ¿no? Que no se consideran vegetarianos, sí se consideran veganos, pero que a veces consumen leche. A ellos les podría beneficiar. Pero si definitivamente no consumimos nada de origen animal, la mejor sería Jade Green Science. Vale, en algún momento hicimos una experiencia de desintoxicación, Leonardo, por acá nos preguntan más o menos, sabemos que no podemos pues prescribir el producto en cierto tiempo si no hacemos ciertos cambios también, pero por acá nos preguntan más o menos en cuánto se puede desintoxicar tomando me imagino que el Jade o los productos en la mañana no, sí, el Jade, tomándolo en la mañana y en la noche. ¿En cuánto tiempo podría notar un proceso de Estamos desintoxicación? pegados a un régimen de nutrición, ¿cierto? A una dieta de desintoxicación, a un adecuado consumo de agua. Y digamos, estamos muy pegados a la dieta. Más o menos entre 15 días a un mes podemos decir que la persona está completamente desintoxicada y podríamos iniciar otros procesos de mejoramiento nutricional, ¿de acuerdo? Pero sin que nos haga trampa, porque si en ese lapso se fue a un asado y se comió un chanchito asado o le invitaron una Coca-Cola y se comió, pues vuelve a empezar el proceso porque todas estas sustancias intoxican muchísimo. Ok, sí, sí, es cuestión de generar balance. Lo que tú comentabas, no es solamente el tema de alimentación, sino la hidratación, el descanso, la actividad física, pues todo es un complemento también para que estos procesos y estos complementos de la alimentación funcionen. Por aquí nos preguntan, Silvia, ¿puedo dar el jugo verde con papaya a una niña de 16 años que hace deporte y tiene acné? Sí, lo puedes hacer. De hecho, dalo con las pepas de la papaya, que tiene papaína y te va a ayudar a desintoxicar. Y lo puedes intercalar jugo de papaya un día y jugo de piña otro día, porque la piña tiene betaína y me va a ayudar a regular el pH, no solo a nivel de estómago, sino de piel, y va a ayudarle a mejorar muchísimo el acné. Ok, por acá nos preguntan si toman colágeno hidrolizado, ¿hay algún inconveniente con seguir tomándolo y consumir Jade o Nutribalance y la No hay ningún Nutribalance? inconveniente, no hay ninguna contraindicación. Lo importante es que no lo consuman junto porque se les va a volver un masacote. Porque el colágeno hidrolizado, obviamente, si se le agrega otra sustancia, se vuelve muy gelatinoso y eso, mejor dicho, no lo puede consumir nadie. Entonces, todo por separado. A ver, por acá dice si la proteína la pueden tomar diabéticos, incluso la tengo acá, pues está endulzada con stevia. Así Entonces, es, pues ¿no? Lo pueden consumir diabéticos sin ningún problema. listo, por acá nos dicen, bueno, la idea acá no es hacer una prescripción médica de casos particulares, pero pues hay personas que de pronto tienen cirugías, acá nos hablan de una cirugía de estómago, una persona que ya cumplió un mes, ¿podría consumir los nutricionales después de un mes de haber pasado una cirugía de estómago?
Sí a tolerancia, porque a veces hay pacientes que con cirugía de estómago, el solo cambio de la dieta les produce diarrea o dolor estomacal. Entonces, la respuesta es sí, pero a tolerancia. Si lo consume durante el primer día y no pasa nada, puede seguirlo consumiendo. Cuando le dé dolor estomacal o algún proceso de diarrea, lo suspendemos para que el intestino se readapte y podemos volver a empezar. Doctor, por acá varias personas nos preguntaron un poco sobre el ayuno. Uno, sí, ¿qué opinabas sobre el ayuno una vez a la semana tomando solamente agua? O el ayuno tomando alimento después de las 6 de la tarde. Cualquiera de los dos funciona si estamos, digamos, pegados de nuevo a un régimen nutricional. De hecho, muchos de mis pacientes los he puesto a hacer ayuno únicamente con Jade, ¿de acuerdo? Entonces solo consume Jade en la mañana y Jade en la noche y el resto solamente agua durante un día, una vez a la semana. Se limpian y se desintoxican muy bien y así aceleramos los procesos de desintoxicación. Sobre todo estos pacientes que consultan por mucha obesidad, que son accionistas de cadenas muy grandes de refrescos y de hamburguesas porque todos los días consumen allá. Entonces, este tipo de pacientes que yo necesito desintoxicar rápido, les hago un ayuno semanal solo con J. Green Symes. Y después suplemento con proteína, ¿cierto? Y ya después los metemos en un régimen de dieta antioxidante. Todo es de acuerdo a la tolerancia y a lo que permita el paciente, porque hay pacientes tan inflamados que tú los pones a hacer ayuno y se te desmayan, porque el hígado no está acostumbrado a metabolizar, porque el corazón ya está muy cargado y todo el cuerpo está cargado hacia el metabolismo de las grasas y los azúcares, pues ese paciente no vamos a poder hacer ayuno inicialmente. Tenemos que llevarlo de la mano, meterlo más en una nutrición saludable, ayudarlo a bajar de peso solamente con nutrición saludable y agua, y ya cuando esté en ese proceso de desintoxicación, podemos empezar a hacer ayuno intermitente solo al mediodía, o sea, cena, ponle tú, ceno el jueves común y corriente, el viernes solo me desayuna con Jade Green Symes y vuelve a un almuerzo balanceado sobre la 1 o 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Ahí vuelve a consumir Jade Green Symes y una cena en poca cantidad a base de proteína y no me consume nada más. Y así yo lo puedo ir llevando 2 veces a la semana hasta que se vaya desintoxicando. Bueno, por acá tengo 3 preguntas más para ya no quitarte tanto tiempo, pero pues sabemos que siempre surgen más. ¿Estos productos se pueden consumir en la noche, tanto la proteína como el Jade? Nos pregunta por acá Nancy. Sí, hemos tenido algunas personas que se han quejado de sensación de pesadez cuando consumen el NutriBalance. Y esto va asociado a lo que almorzaste. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que la carne, sobre todo la proteína de origen animal, la carne de vaca, la carne de cerdo, se demora 2 y 3 días en metabolizarse y en degradarse en el estómago. Si yo he comido, o sea, he almorzado, ¿cierto? Un almuerzo copioso, mucha carne, muy posiblemente, esa noche si agrego un vaso de NutriBalance me voy a sentir todavía lleno, ¿de acuerdo? Porque mi estómago tiene todavía un volumen de alimento muy alto. Sin embargo, para el resto de las personas que hay un almuerzo saludable, balanceado, podemos consumirla en la noche sin ningún problema, no pasa nada, no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación pues para hacer. Buenísimo. Por acá me preguntan y hicimos algunas recetas que hemos ido compartiendo. No tenemos un recetario completo, pero sí hemos ido compartiendo algunas recetas con algunas personas y hemos Sí. hecho taller, pero nos preguntan si se puede mezclar el Jade Green Symes con el batido de apio, pepino y piña en la mañana antes de desayunar y a media mañana consumir la NutriBalance. Sí, es delicioso además, porque la piña cambia un poquito el sabor del Jade, queda exquisito. Lo pueden hacer, claro que sí. A Por esa ahí creo está que el le, recetario, por cierto, sí. a esa creo que le pusimos incluso sábila, aloe. Sí, 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 también. Sábila, Por ahí una está el cucharadita de recetario con sábila. algunos batidos y algunas preparaciones que pueden hacer con NutriBalance. Muy ricas todas. Yo las Sí, probé todas, delicioso. las hemos estado compartiendo. Y la última, y aquí yo quiero complementar esta pregunta para saber qué restricciones pueden tener estas proteínas, porque nos preguntan si una persona, si una madre lactante lo puede consumir, si un paciente con cáncer lo puede consumir. Yo te agrego adicional niños si los pueden consumir.
Entonces, pensemos en estas tres condiciones, edades y demás. Pacientes con cáncer, madres lactantes o niños pueden consumir estos productos. Mira, yo lo he probado en todos mis pacientes, lo he probado en madres lactantes. Yo al principio decía que idealmente no en el primer trimestre, pero hace poquito tuve una mamita que desde el primer trimestre nos generó una alergia, hizo una alergia a algunos medicamentos que le colocaron y le empezamos a dar J. Green Symes desde el primer trimestre y mejoró muchísimo. Y funcionó muy bien y no pasó absolutamente nada porque pues la incluimos como parte de su nutrición y no generó ningún tipo de efecto. En niños lo he probado casi que, mejor dicho, yo conozco a Niken y ustedes conocen a mi hijo casi desde que nació y de casi que desde que Santiago, mi hijo, está pequeño, yo a veces le doy J. Green Symes para mejorar también procesos inmunológicos y le ha ido muy bien también con J. Green Symes desde que era pequeñito. Desde el año de edad hacía caras, nos tocaba combinarlo con juguitos, pero se lo consumía y le iba muy bien. Y nuestro miedo era que por el exceso de fibra de pronto a nivel estomacal le diera diarrea o algo y nunca pasó nada. Y lo absorbió muy bien. Y hoy en día, mi hijo Santiago tiene 11 años y le doy NutriBalance y de vez en cuando le consume Jade sin ningún inconveniente. Pacientes con tumoraciones o con cáncer funciona muy bien. En el paciente con cáncer sí hay que tener una salvedad. Y es que hay algunos pacientes con cáncer que por la quimio y la radioterapia el estómago queda muy sensible. Y a veces el J. Green Sign les produce náuseas y vómito por el mismo sabor fuerte y les produce a veces algo de diarrea. Entonces, lo que les digo yo, a tolerancia o agreguen un poquito menos de la cantidad sugerida en un poco más de agua para diluirlo mejor y empezarle a proporcionar ese aporte inmunológico que da la clorofila. Bueno, Leonardo, ahora sí es pregunta mía, cuéntanos porque tú los has consumido, eh, los dos productos ya como experiencia personal. A mí me encantan. Yo desde que conocí J. Green Science, como lo decía ahorita, yo hace muchísimos años, no, ya perdí la cuenta de cuánto tiempo llevo como colaborador de Niken. Como 6 años, Eh, 7 años, ¿Cuánto? 6, 7 años más o menos. 6, 7 años, imagínense ustedes. Y toda la vida a mí me ha gustado J. Green Science desde que lo conocí hace como 10 años, al principio como consumidor, ya después como médico empecé a ayudarle a algunos de mis pacientes con J. Green Science y ya después obviamente colaborando con Niken pues lo consumí muchísimo mejor. A mí me gusta combinarlo con jugos, a pesar de que yo hoy en día ya soy antijugos, ¿cierto? Le recomiendo a la gente más consumir la fruta. ¿Por qué lo consumo con jugos? Más por regular el sabor. Y a veces cuando necesito aportar nutrientes adicionales de manera natural. Entonces, en una gastritis, puedo con las pepas de la papaya y la papaína, consumo J. Green Symes y de paso ayudo a regular el balance y el pH intestinal, o con la piña cuando quiero mejorar un poco la parte inmunológica. Lo he mezclado hasta con feijoa y me parece delicioso cuando quiero aportar más vitamina C a mi organismo, porque algún día de pronto por la lluvia me mojé o siento que me puede dar un resfriado, entonces le doy ese aporte adicional. A mí J. Green Science me encanta y me gusta muchísimo como suplemento dietario y como suplemento inmunológico, y aquí hablo un poco más como médico, ¿no? Y es como suplemento inmunológicamente, pues cada vez que yo necesite y vea que necesito defensa, ¿de acuerdo? Entonces, tuve que dar una conferencia en Panamá, llegué, cambio de clima y al otro día me levanto como con la voz un poquito ronca y digo, miércoles, se me puede inflamar la garganta. Consumo J. Green Symes, me hidrato muy bien y al otro día ya estoy perfecto. ¿Por qué? Porque siento ese aporte inmunológico que me da J. Green Symes. Y resulta que, bueno, no muchos saben, pero a mí el COVID me jugó una mala pasada y me dio muy duro el COVID y me enfermé de una enfermedad que se llama Guillain-Barré. Es una enfermedad que ataca los nervios del cuerpo y estuve algún tiempo sin caminar. ¿De acuerdo? Estuve en unidad de cuidado intensivo algún tiempo sin caminar. Eso fue porque fui necio y me puse a ver muchos pacientes con COVID, entonces terminé contagiado. Resulta que J. Green Symes y NutriBalance me ayudaron muchísimo en la recuperación de mi estado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el Guillain-Barré lesiona los nervios y atrofia los músculos. Y nada mejor que el aporte de proteína para
aunque suene redundante, mejorar esa condición. Entonces yo empecé a caminar, empecé a ir al gimnasio y solo me suplementaba con Nutribalance, o sea, las 3 comidas al día, perdón, las 5 comidas al día, porque era desayuno, medias, 9, almuerzo, 11 y cena, y entre esas 5 comidas yo consumía 3 veces Nutribalance, o sea, eran 8 comidas. Un aporte proteico importante y hoy puedo decir que ya mis músculos están en muy buen estado. De hecho, ya volví a hacer deporte, volví a jugar baloncesto, volví a nadar, volví a montar en bicicleta, gracias a Nutribalance. Y tengo que decir que gracias a Nutribalance porque fue el único suplemento proteico que consumí. Y obviamente a J. Green Science que me daba el aporte inmunológico para que mis nervios se renovaran. ¿De acuerdo? Claro, aquí me preguntan que si ayuda con el Parkinson. Claro que sí. Ayuda con el Parkinson porque ayuda en los procesos inmunológicos y antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Y las enfermedades autoinmunes, como ahora se considera el Parkinson y como se considera el Guillain-Barré, están lesionadas desde su parte inmunológica. Y J. Green Science me ayudó muchísimo a mejorar esa parte inmunológica, y lo digo pues a nivel personal. Y obviamente la proteína. Cuando me mejoré, empecé a dar esta dupla a todos mis pacientes. Todos los pacientes que tienen enfermedad autoinmune y que llegan a mis manos, les recomiendo J. Green Science y Nutribalance. Y mejoran considerablemente. Sobre todo si tienen un proceso de atrofia muscular, un proceso en el que yo necesite mejorar la parte estructural, osteoporosis, tendinitis, fibromialgias, procesos autoinmunes musculares o de piel, lupus eritematoso, Sjögren. El J. Green Science me ayuda muchísimo porque me los inmunomodula. Pero adicional el Nutribalance me hace soporte proteico vegetal y de inmunomodulación por los hongos shiitake, que me van a ayudar a regular muchísimo más rápido al paciente. Entonces, desde mi experiencia y desde la experiencia de mis pacientes, estos 2 productos me encantan y los recomiendo a ojos cerrados. Muchas gracias, Leonardo. Pues obviamente más preguntas, pues es tremendo poderlas responder. Obviamente esto tampoco pues es como una consulta. Quisiéramos poder resolver cada duda de cada patología, de cada condición. Acá lo importante es que al final complementes tu nutrición o complementes esa dieta diaria, esos hábitos diarios con algo que te pueda contribuir a mejorar tu estilo de vida. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias, Leonardo. Siempre es un gusto tenerte en casa. Encantado, como siempre, ayudarles. Que nos acompañes en todos estos procesos. Más adelante les prometemos, lo volvemos a invitar para hablar de más temas, conceptos. Y pues bueno, esta presentación quedará grabada, la estaremos subiendo a nuestro sitio web al cual tienen disponibles los influencers y la podrán consultar, yo creería que el día de mañana. Entonces, muchas gracias, Leonardo, de verdad. Mil gracias como siempre. A ustedes gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima oportunidad con todos. Chao, chao, y nos vemos mañana en las próximas actividades. Un abrazo. Bye, bye. Estar es plenitud, es sentirse bien, es saber que lo que haces puede hacer la diferencia, puede cambiar y mejorar el mundo.